Mi esposa me inscribió en un campamento de entrenamiento para esposos, así que yo la inscribí en la Academia de la Vida de Soltero para Siempre, cuando la manipulación sale mal. La notificación por correo electrónico apareció en mi pantalla mientras revisaba nuestra computadora portátil compartida. El asunto decía, registro confirmado para el campamento de entrenamiento para esposos. Al principio, pensé que era correo no deseado. Luego lo abrí y vi mi nombre, mi información y un recibo por 1.499 pesos pagados desde nuestra cuenta conjunta. Mi esposa me había inscrito sin decirme una sola palabra en un programa de 12 semanas diseñado para transformar esposos difíciles en parejas de ensueño. Sentí que mi presión arterial aumentaba mientras revisaba el plan de estudios del curso. Semana 1, reconociendo sus rasgos tóxicos. Semana 2, aprendiendo a escuchar sin defenderse. Para la semana 12, aparentemente me graduaría como un esposo renovado, listo para satisfacer las necesidades emocionales de mi esposa. Cada punto se sentía como un clavo más en mi dignidad. En lugar de cerrar la computadora portátil de golpe, respiré profundo y mantuve la compostura. Esto no se trataba de enojo. Esto se trataba de estrategia. Hice clic en su sitio web y encontré testimonios de hombres reformados, todos con la misma mirada derrotada en sus ojos, de pie junto a esposas triunfantes. El programa era dirigido por una mujer que se llamaba a sí misma la susurradora de esposos. Mi primer instinto fue confrontarla de inmediato, pero algo me dijo que investigara más a fondo. Revisé su historial de búsqueda y encontré conversaciones con sus amigas sobre cómo yo necesitaba ser arreglado, cómo trabajaba demasiado, cómo no anticipaba sus necesidades, cómo ella y sus amigas habían formado una manada para mejorar a sus esposos a través de este programa. Cerré la computadora portátil y me serví un whisky. La traición no era solo el campamento de entrenamiento. Era la admisión pública ante su círculo social de que yo era defectuoso de alguna manera. La forma casual en que había gastado nuestro dinero para corregirme sin tener una conversación. La suposición de que tenía el derecho de diseñar mi personalidad sin mi consentimiento. Esa noche en la cena, ella charló sobre su día como si nada hubiera pasado. Le seguí la corriente, observándola hablar sobre los planes para el fin de semana y sonriendo como si no hubiera descubierto su pequeño proyecto. Cuando mencionó casualmente que tal vez quisiera mantener libre la mañana del próximo sábado para algo importante, asentí amablemente. Lo que sea por ti, dije, levantando mi copa con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Después de que ella se fue a la cama, me quedé despierto hasta tarde, no con ira, sino con una determinación enfocada. Hice 3 llamadas telefónicas, a mi abogado, a mi asesor financiero y a mi amigo más cercano. Por la mañana, tenía el bosquejo de un plan. Ella quería inscribirme en un campamento de entrenamiento para esposos. Muy bien, asistiría, pero no por la razón que ella pensaba. Tomaría notas detalladas, no sobre cómo ser un mejor esposo, sino sobre qué era exactamente lo que ella y sus amigas pensaban que estaba mal con los hombres como yo. Y mientras aprendía lo que ellas querían arreglar, yo estaría preparando en silencio mi propio plan de estudios, la Academia de la Vida de Soltero para Siempre. La lección 1 ya estaba en progreso, nunca dejes que otra persona defina tu valor. A la mañana siguiente, la besé para despedirme mientras ella se iba a trabajar, actuando de manera completamente normal. Ella no tenía idea de que su campamento de entrenamiento para esposos acababa de activar una cuenta regresiva. No para mi reforma, sino para su educación sobre las consecuencias. Llegó la mañana del sábado. Entré en la sala de conferencias del hotel donde se estaba llevando a cabo el campamento de entrenamiento para esposos, manteniendo mi expresión cuidadosamente neutral. Otros 15 hombres estaban sentados en sillas incómodas dispuestas en círculo. La mayoría parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Algunos parecían resignados, y 1 o 2 realmente parecían entusiasmados, el tipo de hombres que probablemente se disculpaban por existir. La instructora entró, una mujer alta con una postura excesivamente autoritaria, que se presentó como la doctora Keller, especialista en recalibración del comportamiento masculino. Llevaba un traje de poder y hablaba con el tono condescendiente de alguien que se dirige a niños. Las paredes estaban decoradas con carteles que llevaban frases como, ella no es exigente. Tú te estás resistiendo al crecimiento y tu actitud defensiva es el problema. Caballeros, ustedes están aquí porque sus matrimonios necesitan intervención, comenzó ella, escaneando la habitación.
sus esposas los aman lo suficiente como para invertir en su mejora. Algunos hombres asintieron débilmente. Me quedé quieto, observándolo todo. El primer ejercicio consistía en escribir 3 cosas de las que más se quejaban nuestras esposas. Los hombres a mi alrededor garabatearon furiosamente: no ayudar lo suficiente con las tareas del hogar, no estar emocionalmente disponible, trabajar demasiado. No escribí nada, solo escuché sus confesiones. ¿Y usted, el de la camisa azul? La doctora Keller me señaló. ¿Qué ha escrito? Todavía estoy procesando, respondí con calma. Quiero ser minucioso. Ella pareció sorprendida por mi confianza, pero continuó. Durante el descanso, reconocí a uno de los esposos como el esposo de la amiga de mi mujer. Se acercó a mí con una mirada de miseria compartida. Esta es mi 3ª semana, susurró. Mi esposa dice que estoy progresando, pero honestamente, solo le digo lo que quiere escuchar. Hace la vida más fácil. Asentí con simpatía, pero no dije nada revelador. En cambio, hice preguntas, recopilando información sobre cuáles de las amigas de mi esposa habían inscrito a sus maridos. 4 parejas de nuestro círculo social estaban participando. Tenían un chat grupal donde comparaban notas sobre el progreso de sus esposos. Después del almuerzo, se nos pidió que hiciéramos juegos de roles sobre escenarios en los que típicamente le fallamos a nuestras esposas. Un hombre tropezó a través de una escena en la que necesitaba validar los sentimientos de su esposa sin ofrecer soluciones. La instructora lo detuvo repetidamente. No, eso todavía es intentar arreglar las cosas. Solo escucha y valida. Cuando llegó mi turno, actué perfectamente. No porque creyera en el ejercicio, sino porque quería entender su libro de jugadas. Reflejé exactamente lo que querían ver, ganándome asentimientos de aprobación de la doctora Keller. Excelente patrón de respuesta, dijo. Su esposa estará complacida con su progreso. La sesión final introdujo la tarea semanal: mantener un diario de gratitud sobre nuestras esposas y ensayar respuestas prescritas para situaciones desencadenantes comunes. Recibimos carpetas con hojas de trabajo y un rastreador de progreso para que nuestras esposas lo completaran cada semana. Al irnos, la doctora Keller nos entregó a cada uno un certificado de finalización de la semana 1, como estrellas doradas para colegiales obedientes. Acepté el mío con un apretón de manos firme y contacto visual directo que la inquietó momentáneamente. En el viaje a casa, ya no sentí enojo. Sentí claridad. Esto no era consejería matrimonial. Era entrenamiento de obediencia para hombres que habían entregado su autorrespeto. Esa noche, no mencioné el campamento de entrenamiento. Cuando mi esposa preguntó casualmente sobre mi mañana, dije que había conocido a algunas personas interesantes y lo dejé así. Su expresión de sorpresa me dijo que esperaba que yo confesara mi asistencia o mintiera sobre dónde había estado. Mi respuesta ambigua la dejó desequilibrada, exactamente donde la quería. Después de la cena, hice 3 llamadas más: a un agente de bienes raíces, a un investigador privado para documentar las prácticas cuestionables del campamento de entrenamiento, y a un amigo que tenía una cabaña junto al lago. La fase 2 de mi plan estaba tomando forma. Mientras ella pensaba que yo estaba siendo domesticado, yo estaba diseñando mi salida. A las 2 semanas de la farsa, mantuve una asistencia perfecta en el campamento de entrenamiento mientras ejecutaba sistemáticamente mi plan. Cada sábado, me sentaba durante 3 horas de condicionamiento diseñado para transformar a los hombres en sombras arrepentidas. Cada día en casa, implementaba mi propio plan de estudios, lo que yo llamaba en privado la Academia de la Vida de Soltero para Siempre. Primero vino la reestructuración financiera. Abrí una cuenta bancaria separada y redirigí mi próximo cheque de pago allí. Consulté con mi abogado sobre el enfoque más estratégico para proteger mis activos, no por avaricia, sino por principio. Alguien que gastaría nuestro dinero para arreglarme sin discutirlo no debería tener acceso sin restricciones a los resultados de mi trabajo. A continuación, me enfoqué en recuperar mi independencia. Renové membresías de gimnasios y me reconecté con amigos a los que mi esposa había alejado sutilmente a lo largo de los años. Cuando levantó una ceja ante mi juego de baloncesto del jueves por la noche, respondí con la técnica exacta de escucha activa que enseñaban en el campamento de entrenamiento. Escucho que te preocupa mi repentino interés en el baloncesto.
Sientes que nos está quitando tiempo. Eso es válido. Luego fui de todos modos. Su confusión era evidente. Según sus actualizaciones del campamento de entrenamiento, yo debería estar volviéndome más sumiso, no más autónomo. Sin embargo, aquí estaba yo usando sus tácticas de comunicación mientras ignoraba por completo su resultado previsto. En el campamento de entrenamiento, seguí interpretando el papel a la perfección. Compartí avances sobre mis rasgos tóxicos y recibía sentimientos de aprobación de la doctora Keller. Los otros esposos comenzaron a verme como un estudiante modelo. Pocos sabían que estaba documentando cada táctica manipuladora, cada ejercicio degradante, construyendo mi caso no solo para mi salida, sino para algo más grande. La sesión de la semana 3 se centró en deconstruir el orgullo masculino. Se nos indicó que enumeráramos las instancias en las que nuestro ego había dañado nuestra relación. Mientras otros escribían sobre las veces que se habían negado a pedir direcciones o habían insistido en arreglar algo ellos mismos, yo escribí sobre permitir que alguien tomara decisiones sobre mi crecimiento personal sin mi consentimiento. La doctora Keller leyó mi respuesta en voz alta, perdiendo el subtexto por completo. Esta es una excelente autoconciencia, le dijo al grupo. Él está reconociendo cómo rechazar la orientación impacta la intimidad. Esa noche, mi esposa recibió su informe de progreso semanal sobre mi mejora. Se acercó a mí con una expresión extraña, en algún lugar entre la satisfacción y la incertidumbre. La instructora dice que lo estás haciendo muy bien, dijo, estudiando mi rostro en busca de una reacción. Estoy aprendiendo mucho sobre las relaciones, respondí, manteniendo el contacto visual hasta que ella miró hacia otro lado primero, sobre respeto, comunicación y límites. Parecía complacida, ignorando por completo que no me refería a las lecciones que ellas pretendían. Al día siguiente, recorrí 3 apartamentos sin decirle nada. Seleccioné uno dentro de mi presupuesto en un vecindario que siempre me había gustado y pagué un depósito. El contrato de arrendamiento comenzaría el próximo mes. El momento perfecto para la fase final de mi plan. También consulté con un tipo diferente de profesional, un especialista en relaciones públicas que manejaba la gestión de la reputación. Si mi esposa y sus amigas querían jugar juegos con la vida de las personas, estaban a punto de aprender que algunos juegos tienen consecuencias inesperadas. En casa, comencé a retirar sutilmente mis posesiones más valiosas. Los documentos importantes fueron a parar a una caja de seguridad. Las reliquias familiares encontraron su camino hacia el almacenamiento de mi oficina. Nada lo suficientemente dramático como para levantar alarmas. Preparaciones esenciales, no obstante. Para la semana 4 del campamento de entrenamiento, los otros esposos habían entrado en confianza conmigo por completo. Durante los descansos, confesaban sus frustraciones, su sentido de traición por haber sido inscritos en contra de su voluntad. Los escuché de manera más genuina a ellos de lo que nunca lo hice en las sesiones oficiales. Un hombre casi se derrumbó, explicando cómo su autoestima había caído en picada desde que comenzó el programa. Ya ni siquiera me reconozco, admitió. Solo sigo disculpándome por existir. Puse mi mano en su hombro. Tal vez no eres tú quien necesita cambiar, le dije en voz baja. Algo cambió en su expresión. Un pequeño despertar de dignidad reprimida por mucho tiempo. Ese momento confirmó lo que yo ya sabía. No solo estaba planeando mi salida de un matrimonio manipulador. Estaba desarrollando un plan de estudios contrario para los hombres a los que se les había dicho que su naturaleza masculina era algo que debía corregirse en lugar de respetarse. La Academia de la Vida de Soltero para Siempre estaba evolucionando hacia algo más significativo que una venganza personal. Se estaba convirtiendo en un proyecto de recuperación. Para la semana 5, los cambios en mi comportamiento se habían vuelto imposibles de ignorar. Mantuve el equilibrio perfecto, la mejora justa para convencer a mi esposa de que el campamento de entrenamiento estaba funcionando, mientras simultáneamente establecía mi independencia en formas que la dejaban cada vez más inquieta. Lo notó primero cuando dejé de pedir permiso para decisiones pequeñas. No anuncié este cambio. Simplemente detuve el hábito de consultar con ella antes de hacer planes. Cuando mencionó una cena con sus amigas el viernes, respondí con un simple, no podré asistir. Tengo otros compromisos. Su expresión de asombro fue reveladora. ¿Qué compromisos? Nunca mencionaste nada.
Solo algunos asuntos personales que necesito manejar, respondí con una sonrisa tranquila, usando el tono exacto que la doctora Keller nos había enseñado para establecer límites, excepto que lo estaba usando contra el sistema en lugar de someterme a él. El fin de semana siguiente trajo el momento que había estado esperando, una cena con todas las parejas involucradas en el plan del campamento de entrenamiento. Mi esposa la había estado esperando, ansiosa por mostrar a su nuevo y mejorado esposo junto a las parejas recalibradas de sus amigas. Llegué al restaurante luciendo elegante con un traje que había comprado específicamente para la ocasión. Los otros esposos vestían ropa casual, cayendo ya en el patrón de minimizar su presencia. Parecían sorprendidos de verme tan bien vestido y seguro de mí mismo. A lo largo de la cena, vi cómo se desarrollaba la dinámica. Las esposas dominaban la conversación, ocasionalmente incitando a sus maridos con miradas que decían, «Recuerda tu entrenamiento». Los hombres respondían con empatía ensayada y excesiva deferencia. Cuando la conversación se volvió hacia mí, mi esposa anunció con orgullo, «El campamento de entrenamiento ha sido increíble para nosotros. Es como una persona diferente». Levanto mi copa por el crecimiento personal y las revelaciones inesperadas, dije, haciendo contacto visual con cada esposo en la mesa. Algo pasó entre nosotros. Una comunicación silenciosa que ellos entendieron, pero que sus esposas pasaron por alto por completo. Durante el plato principal, una esposa se quejó de que su esposo se había olvidado de programar una cita de servicio. El hombre comenzó inmediatamente su rutina de disculpas programada, pero lo interrumpí. En realidad, creo que manejaste eso bien, le dije directamente. Equilibraste múltiples prioridades y tomaste una decisión razonable. Luego me volví hacia su esposa. El campamento de entrenamiento nos ha enseñado mucho sobre respetar el juicio del otro. ¿No estaría de acuerdo? Un silencio cayó sobre la mesa. La mujer miró a mi esposa, quien parecía igualmente confundida por mi intervención. Esta no era la validación dócil que esperaban. Después de la cena, mientras las esposas se agrupaban comparando notas, me acerqué a cada esposo individualmente, deslizándoles mi tarjeta de presentación con un mensaje simple escrito en la parte posterior, «Hay otra manera. Llámame si estás interesado». En el viaje a casa, mi esposa estaba inusualmente callada. Finalmente, habló. La doctora Keller dijo que estás sobresaliendo en la comunicación, pero esta noche parecías diferente de lo que ella describió. ¿Diferente cómo? Pregunté, manteniendo mis ojos en el camino. Más asertivo. Los otros esposos se sometieron a sus esposas. Tú las desafiaste. Sonreí. ¿La comunicación efectiva no se trata de expresar honestamente tu perspectiva? Eso es lo que aprendí. Ella no tuvo respuesta a esta militarización del propio lenguaje de su programa. A la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de texto de los esposos. Uno tras otro, se comunicaron, preguntando a qué me refería con otra manera. Arreglé reunirme con ellos en una sala privada en un bar local, lejos de las miradas atentas de sus esposas. Esa noche, mientras me preparaba para salir, mi esposa preguntó a dónde iba. A un grupo de apoyo para hombres, respondí con sinceridad, aunque no del todo. ¿Es eso parte del campamento de entrenamiento? Preguntó, tratando visiblemente de recordar si esta era una actividad programada. Es mi propia iniciativa, respondí. Estoy asumiendo la responsabilidad personal de mi crecimiento. Nuevamente, el lenguaje del programa la dejó sin motivos para objetar, aunque la sospecha nubló sus rasgos. En el bar, aparecieron 5 esposos. Sus posturas estaban encorvadas, sus miradas bajas. Hombres que habían sido convencidos sistemáticamente de que sus instintos naturales eran defectuosos. Durante las siguientes 2 horas, esbocé lo que había descubierto sobre las tácticas de manipulación psicológica del campamento de entrenamiento. Les expliqué cómo había estado usando sus técnicas para recuperar el control en lugar de rendirlo. Para cuando se fueron, algo se había enderezado en sus espaldas. Acordamos reunirnos de nuevo, en la primera sesión no oficial de lo que se convertiría en mi contraprograma. No se trataba de dominar a sus esposas, sino de recuperar su autorrespeto. Cuando regresé a casa, mi esposa me estaba esperando despierta. ¿Cómo estuvo tu grupo de apoyo?, preguntó demasiado casualmente. Transformador, respondí honestamente.
Creo que todos estamos empezando a ver las cosas mucho más claramente ahora. La semana 8 marcó el principio del fin. Había estado a caballo entre dos mundos, el esposo sumiso en el campamento de entrenamiento y el arquitecto de mi liberación en casa. Mis reuniones clandestinas con los otros esposos habían crecido. De 5 hombres, nos expandimos a 12, con cada nuevo miembro trayendo a otro esposo desesperado por reclamar su dignidad. Mientras tanto, había finalizado mi estrategia de salida. El apartamento estaba amueblado, mis posesiones esenciales reubicadas y mis finanzas aseguradas. El único paso restante era la confrontación que había estado planeando meticulosamente durante casi 2 meses. Elegí un domingo por la noche cuando ambos estábamos en casa sin tener a dónde ir. Ella estaba revisando mi último informe de progreso de la doctora Keller con obvia satisfacción. El documento calificaba mi sumisión a la orientación y mi receptividad a la corrección con altas calificaciones. La doctora Keller dice que has mostrado una mejora notable, dijo, sonriendo como si otorgara un gran cumplido. Ella piensa que estás listo para los módulos avanzados. Me senté frente a ella, manteniendo el contacto visual directo. Antes de discutir eso, me gustaría mostrarte algo en lo que he estado trabajando. Coloqué una carpeta en la mesa entre nosotros. La abrió, esperando planes de presupuesto del hogar o ideas para vacaciones, algo apropiadamente doméstico. En su lugar, encontró los papeles de divorcio ya firmados por mí, junto con capturas de pantalla impresas de sus conversaciones con sus amigas sobre el campamento de entrenamiento y estados de cuenta bancarios que mostraban mi separación financiera. Su rostro se transformó de confusión a sorpresa y luego a ira en segundos. ¿Qué es esto? Una especie de broma. Para nada, respondí con calma. Considéralo mi proyecto de graduación. No entiendo, tartamudeó, hojeando los documentos. El campamento de entrenamiento nos estaba ayudando. La doctora Keller dijo que estabas haciendo un progreso excelente. Ciertamente estaba aprendiendo, estuve de acuerdo, solo que no las lecciones que tú pretendías. Sus ojos se entrecerraron a medida que se daba cuenta de la realidad. Has estado fingiendo todo este tiempo. Prefiero llamarlo investigación, dije. Mientras tú me inscribiste en el campamento de entrenamiento para esposos sin mi conocimiento o consentimiento, yo me inscribí en un programa completamente diferente. El mío se trataba de reconocer la manipulación, reafirmar los límites y planificar una estrategia de salida de una relación sin respeto. Ella trató de cambiar a la ira. Esta es exactamente la razón por la que necesitabas el campamento de entrenamiento. Estás siendo irracional y defensivo en lugar de trabajar en nuestro matrimonio. Me mantuve perfectamente calmado, mi voz nivelada. Déjame ser claro. En el momento en que decidiste arreglarme sin mi participación, terminaste nuestro matrimonio. Simplemente no lo sabías todavía. Cambió de táctica, con los ojos llenos de lágrimas. Solo lo hice porque te amo. Quería que fuéramos mejores. No, la corregí. Querías que yo fuera diferente. Hay una distinción fundamental ahí. Su voz se elevó, la desesperación apareciendo. Podemos superar esto. Cancelaré el campamento de entrenamiento. Podemos intentar con consejería regular en su lugar. Esa podría haber sido una opción hace 2 meses si te hubieras acercado a mí como un compañero igual en lugar de un proyecto a corregir. Agarró su teléfono. Llamaré a mi hermana. No estás pensando con claridad. Nunca he sido más claro, dije, levantándome de mi silla. Y ya he hablado con tu hermana. Se sorprendió bastante al enterarse del campamento de entrenamiento. Aparentemente, le dijiste que estábamos en terapia de pareja que yo había sugerido. Su rostro palideció. Las mentiras se estaban desmoronando más rápido de lo que podía manejar. Tienes 2 opciones, continué. Podemos proceder con un divorcio limpio y silencioso donde mantengas tu dignidad intacta. O puedes pelearlo, y me veré obligado a revelar a todos, incluida tu familia, exactamente como tú y tus amigas han estado manipulando a sus esposos. Tengo documentación, testimonios de otros hombres y grabaciones de las sesiones. ¿Grabaste las sesiones? Jadeó ella. Eso es ilegal. En realidad, no lo es. Lo verifiqué con mi abogado.
El consentimiento de una sola de las partes es todo lo que se requiere en este estado, y varios esposos consintieron. Se quedó mirando los papeles de divorcio, asimilando la realidad. ¿Qué hay de nuestra vida juntos? Nuestros planes. Esos terminaron en el momento en que decidiste que yo necesitaba ser cambiado fundamentalmente en lugar de respetado, respondí, recogiendo mis llaves y mi billetera. Ya me he mudado. Puedes contactarme a través de mi abogado. Mientras me dirigía a la puerta, hizo un último intento. Por favor, podemos arreglar esto. Cometí un error. Me volví brevemente. Esa es la primera cosa honesta que has dicho en meses. Pero algunos errores lo cambian todo. Y con eso, salí, sin sentir ni alegría ni ira, solo la silenciosa satisfacción de haberme mantenido firme. Más tarde esa noche, mientras me instalaba en mi nuevo apartamento, mi teléfono se iluminó con mensajes de los otros esposos. Se había corrido la voz sobre mi confrontación. Querían detalles, orientación, valor. Algunos estaban listos para seguir mi camino. Otros solo necesitaban saber que era posible liberarse. Les envié a todos la misma respuesta. Bienvenidos a la Academia de la Vida de Soltero para siempre. Primera lección, tu dignidad no es negociable. La tormenta estalló 48 horas después de que salí. Mi futura exesposa lanzó su contraofensiva con tácticas predecibles. Primero vino el aluvión de mensajes de texto que oscilaban entre la rabia y las súplicas llorosas. Cuando esos quedaron sin respuesta, movilizó a su red de apoyo. Sus amigas, su familia, incluso nuestros conocidos mutuos recibieron su versión de los eventos cuidadosamente elaborada. Según su narrativa, yo había sufrido algún tipo de colapso psicológico. El campamento de entrenamiento había sido un intento amoroso de salvar nuestro matrimonio de mi comportamiento cada vez más errático. Mi partida fue pintada como abandono, mis preparaciones financieras como crueldad calculada. Me mantuve en silencio, dejando que agotara sus municiones. Mi abogado manejó las amenazas legales que inevitablemente siguieron. Su abogado exigió que regresara al hogar matrimonial para intentos de reconciliación e insinuó que enfrentaría graves sanciones financieras por mi deserción. Mi respuesta fue un solo documento, el plan de estudios completo del campamento de entrenamiento para esposos, incluyendo ejercicios diseñados para romper la autoestima de los hombres, las tácticas de manipulación psicológica y los testimonios de otros esposos. Las amenazas legales se evaporaron de la noche a la mañana. 10 días después de mi partida, solicitó una reunión en un lugar neutral. Acepté, seleccionando un café con suficiente privacidad para conversar, pero lo suficientemente público como para disuadir escenas dramáticas. Llegué 15 minutos antes, seleccionando una mesa en la esquina con una vista clara de la entrada. Ella llegó 5 minutos tarde, vestida impecablemente, como si la apariencia pudiera compensar el colapso de su control. Me puse de pie brevemente mientras se acercaba, una cortesía, no sumisión. Gracias por reunirte conmigo, comenzó, su voz cuidadosamente modulada para proyectar una racionalidad tranquila. Creo que necesitamos discutir esta situación como adultos. Estoy de acuerdo, respondí. Por eso traje esto. Coloqué una carpeta sobre la mesa, copias de las conversaciones de texto entre ella y sus amigas, discutiendo sobre nosotros como entrenadores comparando notas sobre perros de exhibición. Las miró, luego empujó la carpeta a un lado. Esas fueron sacadas de contexto. Solo intentábamos ayudarnos mutuamente a fortalecer nuestros matrimonios. Socavando sistemáticamente la autonomía y dignidad de sus esposos. Ese es un enfoque interesante para fortalecer las relaciones. Se inclinó hacia adelante, cambiando de táctica. Mira, sé que el campamento de entrenamiento fue un error. Debería haber hablado contigo primero. Pero tirar a la basura 7 años por una mala decisión parece extremo. No fue una decisión, la corregí. Fue la culminación de un patrón. El campamento de entrenamiento solo reveló lo que realmente pensabas de mí, como alguien a quien corregir en lugar de respetar. Su compostura se desvaneció momentáneamente. Entonces, simplemente terminaste. Así como así. Te di 7 años de intentar ser lo que querías. Cuando eso no fue suficiente, intentaste que me reprogramaran profesionalmente sin mi consentimiento. Sí,
He terminado. Tomó un ángulo diferente. ¿Qué hay de todos los buenos momentos? Los planes que hicimos. ¿Estás dispuesto a tirar todo eso por la borda? No estoy tirando nada por la borda. Estoy preservando lo que queda de mi autorrespeto. Hay una diferencia. Sus ojos se entrecerraron. ¿Y qué hay de tu nuevo pequeño grupo? Los otros esposos que has estado poniendo en contra de sus esposas. Sonreí levemente. No he puesto a nadie en contra de nadie. Simplemente les mostré el mismo respeto que tú y tus amigas nos negaron, el derecho a tomar decisiones informadas sobre sus propias vidas. Ellos están hablando de dejar a sus esposas también. Sabes, has creado un desastre. No, proveí información y apoyo. Ellos están tomando sus propias decisiones basados en cómo han sido tratados. Algunos se están yendo. Otros están renegociando sus matrimonios en términos más igualitarios. Esa es su elección. Intentó un último enfoque, alcanzando mi mano a través de la mesa. Te extraño. ¿No podemos al menos intentar con consejería? Consejería real esta vez. Aparté mi mano. He pasado 2 meses analizando nuestra relación desde todos los ángulos. El problema no era la comunicación o la compatibilidad. Era el respeto fundamental, y eso no puede volver a existir con consejería. Su fachada finalmente se rompió. Entonces, ¿qué pasa ahora? Simplemente te alejas y comienzas tu propio culto contra el matrimonio. Lo que pasa ahora es que completamos nuestro divorcio de la manera más eficiente posible. En cuanto a lo que estoy construyendo, no está en contra del matrimonio, es a favor de la dignidad. Algunos hombres usarán lo que aprendan para dejar relaciones manipuladoras. Otros lo usarán para transformar matrimonios problemáticos en respetuosos. El denominador común es que los hombres merecen algo mejor que ser tratados como proyectos de renovación. Coloqué mi tarjeta de crédito en la cuenta antes de levantarme. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo para finalizar los detalles. Te deseo lo mejor. Realmente lo hago. Pero no sacrificaré mi autorrespeto por alguien que me vio como fundamentalmente defectuoso. Mientras me alejaba, mi teléfono vibró con un mensaje grupal de los otros hombres. Nuestra primera reunión oficial de la Academia de la Vida de Soltero para Siempre comenzaría en 1 hora en un espacio de oficina alquilado. 28 hombres se habían registrado, muchos del campamento de entrenamiento, otros que se habían enterado por el boca a boca. Ese día marcó el lanzamiento oficial de lo que se convertiría en un movimiento nacional, no sobre amargura hacia las mujeres, sino sobre hombres recuperando su autonomía y dignidad en las relaciones. El campamento de entrenamiento que estaba destinado a domesticarme, en cambio, catalizó una contrarrevolución. 3 meses después, a medida que mi divorcio finalizaba, recibí un correo electrónico inesperado de la propia doctora Keller. El campamento de entrenamiento para esposos había cerrado en medio de controversias y amenazas legales de antiguos participantes. Ella quería abrir un diálogo sobre mis preocupaciones. Rechacé su invitación con la misma respuesta que ahora doy a todos los hombres que encuentran el camino hacia mi programa. No me interesa el diálogo con aquellos que comienzan las conversaciones asumiendo que necesito ser arreglado. Mi tiempo está reservado para aquellos que se acercan con respeto. Lo último que supe fue que mi exesposa se había mudado a otro estado para comenzar de nuevo. No le guardo rencor. De una manera inesperada, su intento de rehacerme me dio el empujón que necesitaba para convertirme plenamente en mí mismo. A veces, la mejor respuesta a alguien que intenta controlar tu vida es simplemente crear una mejor sin esa persona. Sr.